Yendo a lo que nos interesa. Disculpen esa introducción, pero después de lo que he escuchado ayer, me parecía prudente decirles a ustedes lo que pienso, ¿no? Nos hemos acostumbrado a estar, hay que grabar la clase, ¿no? A denigrar a los demás, caracho, a cholear a medio mundo. Ay, no te cae, de mierda, de mierda. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ese cholo es tan ciudadano como tú. Y algún día tú vas a necesitar de él y él va a necesitar de ti. Somos un colectivo, que tenemos que andar en colectivo. Le va bien a todos los peruanos, te va a ir bien a ti. Dejemos de estar choleando y discriminando a la gente. ¿Ah? Yo a mi viejo le decía cholo lindo, de cariño, esa palabra es que para mí es muy dulce. Dicen de insulto, y encima un serrano lo use, o ya pues somos serranos por si acaso, ¿ah? Por si acaso somos serranos. Ya muchachos, discúlpenme esta pequeña introducción. Ahora sí, yo les contaba, ¿dónde estamos? Yo les contaba, hay dos formas de tirotoxicosis, una con hipertiroidismo y la otra sin hipertiroidismo. Hipertiroidismo implica mayor actividad de la célula tiroidea produciendo hormona tiroidea, fabricando hormona tiroidea. Entonces yo puedo tener un aumento de hormonas tiroideas sin que haya una mayor producción de hormona tiroidea. Claro que sí. Por ejemplo, cuando tomo mucha hormona tiroidea, tengo más hormona tiroidea, pero sin mayor producción. O cuando hay, por ejemplo, una tiroiditis subaguda, que es una enfermedad donde hay una inflamación de la glándula y por la inflamación la glándula libera la hormona tiroidea que tiene dentro, libera, no la produce, que es diferente. Obviamente, cuando produzco hormona tiroidea hay más tiempo de enfermedad. Cuando libero hormona tiroidea, esa tirotoxicosis es transitoria, mientras dura la vida media de la hormona tiroidea liberada. En cambio, en el caso de tirotoxicosis con hipertiroidismo, hay algunas, son una, dos, tres, cuatro formas, ¿ya? Cuatro formas. En todas estas formas, lo clásico es una mayor actividad o una mayor estimulación del receptor de TSH, que es donde empieza la síntesis de hormona tiroidea. La síntesis de hormona tiroidea empieza cuando se estimula el receptor de TSH, se empieza a engranar toda la maquinaria intracelular para producir, fabricar hormona tiroidea. Entonces, en el hipertiroidismo implica una hiperfabricación de hormona tiroidea y eso solamente puede ocurrir si se estimula el receptor de TSH. Entonces, en las diferentes formas que tenemos de hipertiroidismo, todas ellas implican una mayor actividad del receptor de TSH. Ejemplo, Graves básido. En el Graves básido lo que tú tienes es la forma más frecuente de hipertiroidismo, lo que tú tienes es anticuerpos, es un autoinmune, es prima hermana de Hashimoto, estimulan al receptor de TSH. No es la misma TSH la que estimula, es un anticuerpo que estimula el receptor de TSH. Por lo tanto, cuando estimulas el receptor de TSH en cualquiera de estas formas, Graves, por ejemplo, va a haber una mayor producción hormonal con mayor crecimiento de la glándula por hipertrofia celular y por hiperplasia celular. El boxeo acompaña entonces normalmente al hipertiroidismo. Ven acá otra forma, aquí en este capítulo, en esta parte estamos viendo todos aquellos, a todas aquellas casos de hipertiroidismo donde existe una estimulación del receptor por sustancias extrañas, sustancias, o como dice acá, producción de estimuladores tiroideos anómalos. En el Graves son anticuerpos. En el hipertiroidismo neonatal o Graves neonatal, la mamá tiene anticuerpos de Graves y estos anticuerpos normalmente pasan al placenta. Entonces el niño va a nacer con un Graves que es transitorio, que alimenta, porque los anticuerpos son producto materno. Cortas el cordón umbilical y el hipertiroidismo neonatal tiene un tiempo corto de evolución. Cuando tú tienes un tumor placentario o, la que también o también una hiperemesis gravídica, enfermedad donde hay una muy buena cantidad de gonadotropina coriónica, que es una hormona muy parecida a TSH, entonces vamos a tener una mayor producción de hormona tiroidea. De todas las formas de hipertiroidismo, estas tres últimas, el hiperneonatal y el tumor trofoblástico o la hiperemesis gravídica, se asocian a un hipertiroidismo que no es crónico. No es crónico. Estos tres no son crónicos, si quieren. Es la excepción que confirma la regla. No son crónicos. Y esto explica
el porqué de los cambios en la concentración de hormonas tiroideas durante el primer trimestre del embarazo y durante el resto del embarazo. Si en el primer trimestre es donde más tengo gonadotropina coriónica, ustedes ya se imaginan cómo estará el perfil tiroideo durante el primer trimestre, con leve tendencia a un hipertiroidismo primario. Efectivamente, eso es lo que ocurre en una mujer cuando está empezando a embarazarse. Puede haber, por ejemplo, otra forma de hipertiroidismo, una estimulación del propio receptor, pero sola, se autoestimula solo, se autoestimula, solito muta el receptor y se autoestimula. ¿Ah? Esta autoestimulación puede ser por ejemplo, un adenoma tóxico, que es una sola célula que muta su receptor y como muta su receptor, la célula solita empieza a producir más hormona tiroidea, pero también empieza a crecer y se empieza a multiplicar. Pasan los años y esa sola célula va a generar un nódulo. Ese nódulo tiroideo, ese adenoma tiroideo, este es un grupo de células que van a tener como característica que tienen un receptor de TSH que se autoestimula solo, porque hay una mutación de ese receptor. ¿Mm? Un crecimiento monoclonal de células. En cambio, en el bócio multinodular tóxico, son múltiples focos del lecho tiroideo los que van a tener esta mutación del receptor, donde el receptor se va a autoestimular solo. Esto, por ejemplo, típicamente acompañaba a los pacientes que tenían bócio por deficiencia de yodo, de muchos años de evolución, un receptor de TSH que se estimulaba tanto tiempo, hasta que llega un momento en que se empieza a autoestimular solo. Eso, chicos, apaguen sus micros. Encima que me interrumpen, me doy cuenta que no están atendiendo. Acá ocurre entonces focos de autonomía funcional, crecimiento policlonal, ya no monoclonal, sino policlonal de diferentes células que pueden producir hormona tiroidea independiente de la TSH. ¿Mm? Y a veces después de una exposición a yodo. Lo que pasaba en el bócio por deficiencia de yodo, cuando estos pacientes después de un tipo tiroidismo crónico eran expuestos a cantidades altas de yodo. ¿Mm? Puede haber estimulación del receptor TSH cuando aumenta la TSH, pues. Lógico. Por ejemplo, en el tumor pituitario, aquel tumor que produce hormona tiroidea, hay más TSH, va a haber más estimulación del receptor TSH y por ende más estimulación de las células tiroideas. ¿Ah? O en la resistencia hipofisaria a células tiroideas. ¿Ah? Sobre todo, es un cuadro que va con TSH alta, que va con T4 libre alta, igualito que un tumor pituitario, solo que acá lo que tú tienes es una mutación en el receptor B de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, la hipófisis interpreta que no hay hormona tiroidea erróneamente y empieza a producir más hormona tiroidea. Eso ustedes ya lo conocen, ya lo conocen. Inducida por yodo, esto es raro, este es el fenómeno de Bolchaikov, que también es transitorio, pero por lo transitorio que es, no se considera casi una forma de hipertiroidismo, y el estromovárico. Yo acá voy a detener un poquito en el estromovárico. Eh, Ustedes han visto en los libros de ginecología cómo hay tumores ováricos que pueden producir dientes, pelo, glándulas sebáceas. Es que en el ovario existen células totipotenciales, totipotenciales que pueden dar origen a cualquier tipo de tejido. También tejido tiroideo, por ejemplo. El estoma ovárico es un tumor raro, rarísimo, donde en el ovario crece tejido tiroideo. Y es un tejido tiroideo que se autoestimula solo, que produce hormona tiroidea y hormona tiroidea. En este caso no hay bocio. Lógico, ¿por qué no hay bocio? Porque lo que está produciendo la hormona tiroidea no es la glándula tiroidea, sino es el propio ovario. Pero se considera una forma de hipertiroidismo porque hay una mayor producción de hormona ectópica, pero producción al fin. Un tejido tiroideo ectópico. Es la única forma o una de las pocas formas de hipertiroidismo donde no hay bocio. Ustedes entenderán entonces, en todas estas formas de hipertiroidismo, que una característica es una mayor producción hormonal y para una mayor producción hormonal necesito mayor materia prima, necesito más yodo. Por lo tanto, en las formas de tirotoxicosis con hipertiroidismo, donde existe una mayor producción hormonal, tiene que haber mayor captación de yodo. Mayor captación de yodo. Es indispensable que exista acá mayor captación de yodo de todas maneras. En las formas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo no hay hipercaptación de yodo. ¿Qué es la captación de yodo? Es un método que tenemos
en clínica para identificar el tejido tiroideo hiperfuncionante. A veces lo necesitamos. Chicos, atiendan entre ustedes, por favor, están muy pésimos en el curso. No tengo ningún inconveniente en jalarlos, no tengo ningún inconveniente en ayudarlos a aprender, pero no ayudarlos a probar. Si ustedes aprenden, van a probar. Si no aprenden, no van a probar. Muchos de ustedes están a punto de sacar 10 en todo el curso, menos de 11, y jalan todo medicina interna. Así que yo les aconsejo por vuestra propia supervivencia, atiendan la clase. Es es un desperdicio estar asistiendo a clase y no entender lo que hablamos en clase. Es una oportunidad de aprender. Vean, ¿qué es lo típico de un paciente con tirotoxicosis? Tú tienes síntomas de tirotoxicosis como simbocio con T374 elevadas. Si tú tienes una TSH normal o aumentada, estamos hablando de un paciente que tiene un tirotropinoma, o sea, un tumor, o una resistencia pituitaria a hormonas tiroideas. Este es lo otro que puedes tener. Es fácil. Pero el 99.9% de los casos está acá. Tienes T4 y T3 altas con TSH baja, más que baja suprimida. Esto es lo que se llama hipertiroidismo primario, ustedes ya lo saben. Para saber si un paciente tiene hipertiroidismo, mejor dicho, cambio los conceptos. Si yo tengo T3 y T4 libre altas con TSH suprimida, estamos hablando de una tirotoxicosis primaria. Esto es tirotoxicosis secundaria, ¿recuerdan? Toda tirotoxicosis secundaria es hipertiroidismo, por supuesto. La tirotoxicosis primaria, vamos a saber si es hipertiroidismo o no. La forma más fácil, la forma más simple, no simple, no, fácil, simple de interpretar, fácil, pero complicado porque requiere ciertos métodos que, por ejemplo, en Cusco no tenemos, es hacer lo que se llama la curva de yodo. Es darle al paciente yodo, pero no cualquier yodo, yodo marcado, el radisótopo, yodo 131, que emite radiación gamma. Y este yodo puede ser captado por una célula tiroidea que produce mucha hormona tiroidea y lo capta con mucha avidez. Entonces yo puedo tener una captación, perdón muchachos, una captación de yodo alta en todo paciente que tiene tirotoxicosis con hipertiroidismo. Mira, aquí está. En todo paciente que tiene hipertiroidismo o tirotoxicosis con hipertiroidismo, voy a tener captación de yodo alta. Cuando tengo captación de yodo baja, ese es el típico paciente escuchen bien, tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Estos son dos cuadros nada más. Independientemente de lo que diga acá esta lámina, son dos cuadros. Número uno, la tirotoxicosis facticia, aquí está, esta es la facticia, la que es producida por consumir mucha hormona tiroidea, y la otra es la tiroiditis aguda. Las demás formas que ven ustedes acá son formas de tirotoxicosis con hipertiroidismo, pero donde la captación de yodo es baja. ¿Pero por qué es baja? A ver, por ejemplo, en el extremo ovárico, por ejemplo, en un cáncer folicular metastásico en pulmón, por ejemplo. Lo que yo tengo acá es una producción ovárica de hormona tiroidea. Lo que yo tengo acá en el cáncer es una producción pulmonar de hormona tiroidea. O sea, es una producción ectópica. Y les cuento que la curva de captación de yodo se hace enfocando el captador de yodo en el cuello. Si yo tengo mayor producción de hormona tiroidea a nivel del ovario, entenderán que la captación va a ser baja. En otras palabras, si yo hago una captación a nivel del ovario, a nivel de los pulmones y a nivel del lecho tiroideo, voy a encontrar mayor captación de yodo también en el sistema ovárico, también en el cáncer folicular metastásico. Pero en una tiroiditis subaguda o en una tirotoxicosis facticia, no voy a encontrar esa mayor captación de yodo. ¿Se entendió? Porque esta parte es importante, importante, muchachos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Les estoy dando la opción de que puedan aprender algo, preguntar algo que esté en duda. ¿Se entiende ese concepto? Porque es importante para lo que viene después. Mejor cambio la pregunta. ¿Están ahí? Sí, Sí, se entiendo. sí, Listo, pues. ¿Se entiende? Eso espero. Eso espero. Eso espero. Vamos a hablar de Graves. Graves es la forma más común de hipertiroidismo. Es la forma más común. Algunas cosas que deben saber. Ya saben qué cosa es Graves. Ya saben los síntomas que tienen, porque es una forma de hipertiroidismo. Ya saben que es crónico. Ya saben que va con bocio.
Ya saben que va con T4 libre alta, ya saben que va con TSH baja, ya saben que es una forma crónica de hipertiroidismo. Ya saben eso. Lo que pasa en el Graves, que es primo hermano del Hashimoto, es que tenemos acá anticuerpos antitiroideos, pero en el Graves tiene que existir un anticuerpo que es cuerpo estimulante del receptor de TSH. Típicamente lo que existe en el Hashimoto es un anticuerpo que bloquea TSH y por ende en el Hashimoto no tengo bocio, por ejemplo, ¿no? Y va a hipotiroidismo. En cambio, en el Graves lo que tengo es una glándula tiroidea que está siendo estimulada por anticuerpos que se parecen a TSH, estimulan el receptor de TSH y aparece la enfermedad. Hay otros anticuerpos, por supuesto, antiperoxidasa, antitirrobulina, antitransportador de yodo, anti-3T4, qué sé yo. Pero recuerden esto, anticuerpo que estimula al receptor de TSH. Eso es básico. Sin eso no hay Graves. Sin eso no hay Graves. Entonces, ¿cuáles son las características de Graves? Lo que van a ver acá. Número uno, toda lo que se llama tirotoxicosis con hipertiroidismo. Ya, punto. Los demás signos que ven acá ustedes, el bocio, la oftalmopatía infiltrativa, el mixedema pretibial y la acropaquia, que es bastante raro, todos estos cuatro signos no son signos de hipertiroidismo, son signos de componente de un ataque autoinmune. No son signos de hipertiroidismo, por amor a Dios. Entonces, cuando tú eres un paciente que tiene exoftalmo, ese es por el hiper. No, eso es por el aumento de los anticuerpos que están trabajando sobre el tejido retroorbitario. Es otra la explicación que tiene ese exoftalmo, que es característico del bocio, pero es infrecuente en su aparición. ¿Mm? Vean, por ejemplo, el exoftalmo puede generar, es parte, mejor dicho, de lo que se llama la oftalmopatía infiltrativa. Es un globo ocular que habitualmente protruye, ¿ya? En los casos que se dan, pero no solamente la protrusión. Ahora van a ver qué cosa es oftalmopatía infiltrativa. Este mixedema pertibial, que es un mixedema, igual que el edema de los pacientes con síndrome nefrótico, pero que no deja fovea. O esta acropaquia tiroidea, que es los típicos dedos en palillo de tambor del paciente con neumopatía o cardiopatía crónica, ¿eh? Dedos en palillo de tambor, pero sin cianosis. Esto es rarísimo. Estos signos que vemos ustedes acá, junto con el bocio, son signos de problemas autoinmunes. No son signos de ninguna manera, no son signos de ninguna manera de hipertiroidismo. Por favor, quiero que se saquen esa idea de la cabeza. Vayan mientras hablan los chicos, mientras yo voy registrando mi asistencia. A ver. Sigamos un poquito más. ¿Qué sabemos del Graves? Es la causa más común de hipertiroidismo en el Perú, en el Cusco, en Chota, en la tierra de Pedro Castillo, en Lima, en Piedras Gordas, en la tierra de Keiko Fujimori. Ahí es lo más frecuente es hipertiroidismo, Graves, como forma de hipertiroidismo. ¿Cuál es la prevalencia en el Perú? No tengo la menor idea, chicos. No hay ningún estudio. Se ha intentado, pero no hay ningún estudio. Ustedes saben que la investigación no paga. Ser investigador en el Perú es una suerte de romanticismo hacia la ciencia, porque es totalmente ad honorem. La investigación de verdad, por si acaso, ¿ah? La investigación que ha hecho Sinopharm con la vacuna, pagándole a Cayetano un montón de plata, eso no es investigación, por si acaso, muchachos, ¿sí? Hay una serie de ensayos clínicos que se han hecho acá, por ejemplo, en el Hospital Regional, y a través de la USAC, a través del mismo hospital, donde los médicos del hospital, llamados investigadores principales, no han diseñado siquiera el estudio y por ende no son, escuchen bien esto, por ende no son dueños de los datos. Cayetano ahorita no puede publicar absolutamente nada de la información de ese estudio porque los datos no son de ellos. ¿De quién son los datos? De Sinopharm, por si acaso, por si acaso. La investigación como tal, como les digo, no, el Perú no paga, no paga. Eso cuesta y mucho. Esperen un momento, chicos, ¿dónde está mi asistencia? Hoy día no voy a revisar mi asistencia. No hay forma. No está grabado, ¿no? Que estoy, no hay. Hay que saber cómo se hace la, Dios mío.
Chicos, no puedo. Ay, aquí está. Me está asustando. A ver. Un momento, muchachos. Mientras la conversen, si quieren. Ya. Esto va a ser la clase de hipertiroidismo. Ya. No conozco la prevalencia en el Perú, a ver si alguien se anima. ¿Ah? Lo que sí sabemos es, por casuística, es mucho más frecuente en chicas que en chicos, 7-1. Es más frecuente en chicas jóvenes. El otro día vi, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo era varón y tenía 70 años. En los pacientes adultos mayores, el hipertiroidismo no se presenta como lo conocemos. Es una forma mucho más solapada, difícil de diagnosticar. El laboratorio te da los datos. Y existe, como cualquier enfermedad autoinmune, una alta asociación con enfermedades autoinmunes. ¿Por qué la iglesia es más frecuente en chicas? Porque las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en chicas. Esa es la explicación. Esa es la explicación. La patogenia, ustedes ya saben, anticuerpos que estimulan al receptor TSH, que son específicos de la enfermedad, que actúan como agonistas de la TSH, por lo tanto estimulan a la glándula tiroidea y hacen que esta produzca más hormona tiroidea. ¿Por qué ocurre esto? Hay factores asociados, hay genética asociada, muchos antígenos de histocompatibilidad, ¿ah? En los CD40, en los CTLA4, qué sé yo, muchos de estos, de este mapeo genético, aquí en el Perú no lo tenemos, no lo disponemos, no sabemos cómo está acá, así que no puedo darles información al respecto. Por lo que está, pues, en algunos libros de medicina interna, etcétera. Factores ambientales sí los hay, y sobre esto sí podemos trabajar de repente para evitar algún problema de ese tipo. Infecciones repetidas por lesión enterocolítica, algunos virus gastrointestinales, injuria tiroidea, manipulación, por ejemplo. Estrés, yo diría que el estrés, junto con la genética, es la principal causa de Graves. En estas épocas, chicos, incluso antes de la pandemia, nuestra vida era de estrés. Vivir sin estrés es casi imposible. Siempre hay estrés todos los días. Hay que saber vivir con el estrés. Ahora con pandemia es peor. Ah, es peor. Yo tengo a mi mamá acá viviendo conmigo y yo voy todos los días al hospital, entra COVID, yo tengo estrés de no contagiarla. Hay un estrés de todos los días. Tengo un estrés cuando he visto el flash electoral, ¿no? El tabaco también es otra forma de inducir problemas autoinmunes con repercusiones tiroideas. Así que chicos, sobre todo los varoncitos, no fumen. Es rico fumar, pero me hace daño a la salud, entonces no les recomiendo que fumen, no fumen. ¿Cuál es la histopatología? Lo que existe en la tiroides es, por ejemplo, un bocio. La tiroides que se encuentra crecida difusamente, uniformemente, con una consistencia que varía. Normalmente es una tiroides un poquito más dura, más consistente. ¿Ah? La superficie externa es lisa, pero lobular, o sea, es un bozo difuso, pero no regular, sino diferentes lóbulos. Se puede pagar una superficie así, multilobular, si quieren, pero no como un bozo multinodular. No nódulo, sino multilobulada. ¿Ah? Al examen microscópico, folículos pequeños, epitelio columnar grande, escaso coloide y una invasión de linfocitos. Mejor lo van a ver acá. Les he contado a ustedes que en el Graves, o mejor dicho, que en cualquier célula tiroidea, en un paciente común y corriente, lo que habitualmente tenemos es un tejido, células foliculares que se encuentran rodeando al folículo tiroideo en una sola capa. En estos casos vamos a tener tal proliferación de estas células foliculares tiroideas que empiezan a superponerse entre ellas y muchas de estas células no van a estar en contacto con el coloide. Y por lo tanto va a aparecer un epitelio tiroideo multicelular, multicapa, como ven acá. Menos coloide, porque en el coloide pues está justamente toda ahí tiene una dirección web, por favor, donde es un libro online de tiroideología precioso,
más grande que la Biblia, les cuento, ¿ah? Más grande que el Testil Target, que ustedes han estudiado en anatomía. Este, vean las diferentes capas, vean ese infiltrado linfocitario que típicamente en el Graves es un infiltrado linfocitario discreto, leve, no puede ser intenso, porque si fuera intenso habría destrucción del epitelio tiroideo y eso generaría que no podría haber hipertiroidismo. ¿Mm? Ya. En la clínica del Graves, bueno, hay muchas formas de Graves, pero la forma típica es tirotoxicosis con bocio. Tirotoxicosis que es crónica. ¿Y dónde, dentro de esa cronicidad, puede ocurrir esto? Hay células que van a empezar a trabajar de más, que van a aumentar su tasa metabólica, que van a empezar a captar más potasio y sobre todo músculo. Y vamos a poder tener entonces una parálisis periódica hipocalémica, es decir, vas a tener una reducción del potasio por mayor consumo de este. Y al haber reducción del potasio, el propio músculo se va a paralizar. Esto puede ser peligroso porque si se te paralizan músculos respiratorios, ya fuiste. Recuerden eso. Manifestaciones del Graves, todo lo que conocemos como tirotoxicosis, ustedes ya lo saben, ya no voy a hablar sobre eso, a lo mejor sí les hablo, porque como ustedes nunca se sabe, vas a bajar de peso a pesar de que tienes mucho apetito, tienes más calor aunque estés en climas fríos, hay palpitaciones, hay debilidad, no, hay debilidad proximal de los músculos grandes, subir gradas ya no es tan fácil, ¿ah? Como les contaba, vas a bajar de peso, hay un temblor distal, ¿ah? Que es ¿cómo se llama? Involuntario, hay un temblor distal, la piel se torna más suave, la piel de las chicas es suave, por ejemplo, pero cuando tienen Graves la piel es mucho más suave, bastante suave, un poquito más caliente, la presión arterial sistólica sube, la diastólica baja, por lo tanto la presión diferencial es amplia, con un pulso que es pum, 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 saltón, entonces puede moverte un poco la cabeza. Las menstruaciones son escasas en las chicas, los varones pueden tener por aumento de la temperatura corporal, que aumenta ligeramente, no hacen fiebre estos pacientes, ¿verdad? Por si acaso, pero aumenta un poquito la temperatura corporal y pueden tener una astenosospermia, es decir, espermatozoides perezosos, porque la espermatogénesis necesita una temperatura normal. Cuando aumenta un poquito la temperatura corporal, la espermatogénesis se altera y aparece la astenosospermiosa. ¿Puede el hipertiroidismo generar infertilidad tanto en varones como mujeres? Sí. ¿Ya? Mirada fija, es decir, retracción del párpado superior, eso también puede haber, ustedes ya lo han visto en semiología, en fisiopatología el semestre pasado, eso no vamos a repetir mucho. Pero hay signos del Graves que no son parte de la tirotoxicosis. Por ejemplo, el exoftalmo. Por ejemplo, el bocio. El bocio aparece, el crecimiento tiroideo aparece, ¿por qué? Porque aumenta el anticuerpo que estimula el receptor TSH, o sea, es autoinmune. El mixedema pertibial, las que son raras. El exoftalmo es raro. Recuerden esto, muchachos. La presencia de exoftalmo confirma el Graves. En un paciente que tiene bocio difuso, un paciente de clínica de hipertiroidismo, tiene exoftalmo, listo, ahí tienes el diagnóstico. Confirma el Graves. La ausencia de bocio no descarta el Graves. Es más, yo diría que ni siquiera el 50%. La mayoría de pacientes que tienen Graves no tienen exoftalmo. Entonces, dejen de buscar exoftalmo. Y como no tiene exoftalmo, como la gran mayoría no tiene exoftalmo, no es Graves, no. Generalmente el exoftalmo está ausente, eso no es Graves. A tal punto que, escuchen lo que les digo, si tienes un paciente con tirotoxicosis, con bocio, eso es Graves hasta no demostrar lo contrario. No tienes exoftalmo, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? La mayoría no tienes. Y va a haber asociación con otras enfermedades autoinmunes, miastenia gravis, cirrosis biliar primaria, vitilio, colitis reumatoide, Addison, etcétera, diabetes tipo 1, etcétera. El hipertiroidismo de Graves y el hipertiroidismo, por ejemplo, del bocio multinodular tóxico y el hipertiroidismo del adenoma tóxico son hipertiroidismos crónicos. Y el hipertiroidismo crónico, después de cierto tiempo de cronicidad, me puede generar lo que se llama cambios estructurales, cambios anatómicos. Cuando estos cambios anatómicos aparecen, está gritando que es un hipertiroidismo más que crónico. Por ejemplo, el que ven ahí, que se llama onicólisis, es decir,
La uña se empieza a separar del lecho unguial. La uña se empieza a separar del lecho unguial y mira hasta dónde entra el papel. Eso puede pasar en las uñas de las manos o de los pies. A eso se llama onicólisis. La onicólisis es un signo de cronicidad del hipertiroidismo. Crónico. Ves un paciente entonces, entienden esto. Es un paciente con tirotoxicosis y es crónico, aunque no tenga oftalmo, debe ser Graves, si es que el box es difuso, casi con seguridad. El diagnóstico de Graves es más o menos sencillo con clínica, ¿ah? Con clínica. Cardiomegalia, yo quiero que vean la primera lámina, la A. Cardiomegalia. Tyromanager.org, una linda página web. Quiero hacer un poquito más de tiroideología, los invito a... Esta es una página libre, te inscribes, pones tu correo, tus datos, y tienes un libro online totalmente actualizado, se actualiza cada 6 meses o cada 3 meses que ese libro, online. ¿Por qué hay cardiomegalia en el hipertiroideo? Por dilatación de cavidades cardíacas. ¿Por qué hay aumento de la sombra cardíaca en el hipotiroidismo severo? Por derrame pericárdico, eso usted ya lo sabe. Pero en el Graves, por dilatación de cavidades cardíacas. Entonces, al dilatarse las cavidades cardíacas, porque hay un adelgazamiento del miocardio, se dilatan cavidades cardíacas. Al dilatarse las cavidades cardíacas también se dilata el lugar de inserción de los anillos cardíacos, de las válvulas, el cúspide, la válvula mitral. Se dilatan. Al dilatarse, las valvas ya no hacen contacto entre ellas, por lo tanto el cierre ya no es hermético, por lo tanto puede parecer soplos de eyección, con una presión sistólica alta, diastólica baja, pulso saltón y encima con soplo. Pues encima sombra cardíaca incrementada, ¿qué te puede remediar? Una cardiopatía valvular, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, por ejemplo. ¿Ya? Este es un cambio estructural anatómico. Este cambio estructural anatómico necesita tiempo, cronicidad. Recuerden ese simple detalle. Lo interesante de estos cambios estructurales o anatómicos es que pueden revertirse con la correcta terapia. Este es el mismo corazón, meses después con antitiroideos, cómo ha cambiado la sombra cardíaca. Los cambios estructurales que lleva anatómicos secundarios a un hipertiroidismo crónico son totalmente reversibles cuando tratas ese hipertiroidismo crónico. Y acá vamos a hablar un poquito del exoftalmo, que tanto en los libros uno siempre se emociona cuando ve estas cosas, como yo me emociono. Cosas que deben saber. Número 1, más que hablar de exoftalmo es bueno hablar de oftalmopatía infiltrativa. Ese es el nombre. Yo que vean la foto de acá de la señora de acá abajo. Vean, la oftalmopatía infiltrativa no es solamente exoftalmo, es también, vean, edema palpebral, es también quemosis. Vean ese edema que está en la conjuntiva, quemosis. Yo quiero que vean bien y vean cómo la pupila del lado derecho es más pequeña que la pupila del lado izquierdo. ¿Eso qué implica? Que hay daño de nervio óptico. De hecho, la oftalmopatía infiltrativa, del cual el exoftalmo es solamente un componente, puede llevar a ceguera. Ahí está. Esta es una foto nuestra, de acá del hospital regional. Puede llevar a ceguera. Mira ese exoftalmo marcado, severo, con edema palpebral, una quemosis que está empezando a aparecer acá, pero todavía no hay anisocoria. Ese es exoftalmo. Esto es infrecuente en un paciente con Graves. Es característico, pero no es lo más habitual. No es lo habitual. Chicos, no es lo habitual. Sepan diferenciar lo característico de lo habitual. No es lo habitual. ¿Ya? Pero sí es bastante característico, porque hay pocas enfermedades que pueden llevar a esto. Este es de origen autoinmune. Vean ahí. En el hospital, en el hospital regional, este es mi dedo. Mi dedo señala acá la parte más, el origen el ángulo de la órbita. Y desde el ángulo de la órbita hasta la porción más convexa de la córnea, cuando ese diámetro o esa distancia excede, evidentemente, de acuerdo a los libros, los 20 milímetros, hablamos de exoftalmo. Los 20 milímetros, hablamos de exoftalmo.
Claro, eso es en pacientes gringos, en pacientes blancos, ¿ya? En gringos. Aquí en Cusco no hay ningún gringo, ni de Soto es gringo, ¿ya? Ni de Soto es gringo, de Soto es blanquiñoso si quieres. Pero gringo, por amor a Dios, nadie es gringo aquí en el Perú. ¿No? Este, Harrison pues te muestra eso. Y alguna vez, como yo pues contaba siempre las grandes falencias en investigación que tenemos. La morfología del cráneo del poblador andino de nosotros es diferente a la morfología del cráneo del poblador del europeo o del norteamericano. Somos razas diferentes. ¿Ah? Entonces, ¿será la misma distancia en pacientes andinos? En pacientes latinos, en andinos, ¿será lo mismo? No puede ser lo mismo. Y felizmente hubo un estudio, una tesis de especialidad de un chico de oftalmología allá en el 2 de mayo, donde hice mi especialidad. Hace muchos años el chico hizo ese estudio. Chico, digo, el pata ya se jubiló. Donde encontró que la media, escuchen bien, la media de distancia del ángulo de la órbita hasta la porción más convexa de la córnea en el Perú era 12 a 13 milímetros. Entonces, si tú pasabas de 14, 15 milímetros, ya hablamos de exoftalmo en el poblador peruano. Ujú. Así es. Este chico tiene unos tomos, de la foto, unos tomos severo, 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 severo. ¿Cómo sería de severo? Te voy a contar un detalle. Vean esta resonancia. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención aparte de la protrusión de ambos globos oculares? Ven el recto interno acá. Ven el recto interno acá. No vayan a pensar que este paciente tiene una hipertrofia muscular. No, 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 no. Lo que acá existe es una proliferación de fibroblastos o de tejido conjuntivo muscular. Parece Popeye. Mira acá cómo está acá, mira cómo está acá. Y también va a haber proliferación de fibroblastos o tejido retroorbital acá, en la misma órbita, detrás del globo ocular. Como empieza a proliferar aquel tejido por el componente autoinmune, por los anticuerpos, ¿qué pasará? Aumenta la presión y al aumentar la presión, esta cavidad orbital va a empezar a querer descomprimirse, prostruyendo el globo ocular hacia adelante. Porque en este cono que es la órbita, es un cono óseo. El único lugar donde podría expandirse es hacia adelante y aparece el exoptán. Ahí tienen un ejemplo. Esta es una resonancia. Hay otra foto que saco de mi archivo personal, Hospital Regional del Cusco, mi viejo y querido hospital. Ven este paciente, a qué altura tiene el ojo, casi a la altura de la nariz. Pobrecito. Vean el infiltrado que tiene detrás de la órbita, dentro de la cavidad orbitaria. Una proliferación tremenda que hace que este globo ocular prácticamente como que se quiere salir. ¿Mm? Este pobre hombre tenía tal exoftalmo, podía cerrar los párpados. No podía cerrar los párpados. Y una vez que yo le hice esperar para poder ayudar, lo hice esperar demasiado por este pobre hombre. Lo hice esperar mucho. Y el pobre, yo lo vi, chicos, nunca he visto nada surrealista. Bueno, incluso más surrealista que lo que pasó el domingo. Un tipo echado de una camilla, dormido con los ojos abiertos, porque simplemente no podía cerrarlos. Era tal el exoftalmo que no podía cerrarlos. A eso llegó a ver. Eso a mí me parece una cosa totalmente increíble. Los casos de endocrinología más intensos, severos, más extraordinarios que he visto en mi vida, los he visto siendo endocrinólogo aquí en mi hospital regional, ni siquiera en la residencia. ¿Mm? ¿Qué tal es oftalmo el pobre tipo? Imaginen ustedes, esténse a ver 5 minutos sin parpadear. 5 no, 3 minutos. A ver cómo les arde los ojos. La córnea se empieza a secar porque el párpado está humedeciendo con las lágrimas. La córnea normalmente es húmeda. Se seca la córnea y pueden aparecer úlceras corneales porque no se está lubricando bien la córnea y puede haber una queratitis con ceguera, complicación de un exoftalmo marcado. Recuerden, el exoftalmo es autoinmune, no es por hipertiroidismo, no es pero por tirotoxicosis. Tú puedes tomar hormona tiroidea
un montón de hormona tiroidea. Tómate 5 o 10 pastillas al día, vas a bajar de peso, tu corazón va a zapatear, pero tus ojos no van a salir. Tus ojos no van a salir. ¿Qué hay que hacer como terapia, por ejemplo, en este paciente, aparte de sus antitiroideos? ¿Qué hay que hacer como terapia en este paciente? Hay que descomprimir la órbita. ¿Qué se hace para esto? Prednisona, por ejemplo, corticoides, por ejemplo, ciclofosfamida, por ejemplo, metotrexate, por ejemplo. O sea, medicamentos autoinmunes, citotóxicos, a ver si alguno de ellos puede reducir la proliferación de tejido fibroblastos retroorbitarios. Y a veces, generalmente, no se consigue. Estos pacientes tienen que ser derivados a un especialista, que acá en Cusco no los tenemos mucho, un especialista que haga una cirugía, entrar por acá, vean la flecha, entrar por acá, romper acá el cigomático para que para descomprimir por acá atrás. Descomprimir por acá. Eso. ¿Mm? Complicado. Complicadísimo. Tratando de salvar la vista. Estos pacientes vean con tal elongación del globo ocular, hay una elongación tremenda del nervio óptico, el paciente muchas veces puede terminar en la ceguera. ¿Cuál es este? Yo les contaba. En un hipertiroidismo, lo que ustedes van a tener, como están viendo en la lámina, son obviamente T4 y T3 altas, con una mayor producción de T3. ¿Por qué hay más T3? Porque hay tal nivel de hiperproducción tiroidea que la glándula tiroidea empieza a liberar una hormona aparentemente incompleta. La T3 requiere menos yodo, recuerda. Hay más T3 que más T4. Y la relación T3-T4 empieza a subir. Obviamente con reducción de TSH. Solamente viendo yo esto, TSH baja, T4 libre alta, esto es un hiperprimario, una tirotoxicosis primaria. Ponte a pensar, si la TSH está baja, entonces ¿quién está estimulando la glándula? Otra sustancia que parece TSH, pero que no es TSH, porque bien se le parece. Aumento de anticuerpos antitiroideos, sobre todo el anticuerpo antiperoxidasa, este es el más sensible, pero no es específico. Este anticuerpo también puede elevarse en Hashimoto, ¿recuerdan? Vas a tener en el Graves, justamente por la cronicidad, aparte de la cardiomegalia, de la micólisis, vas a tener aumento de transaminasas, de hecho, pues incluso un aumento de la fosfatidilcolina, como ven ahí, una hipercalcemia porque aumenta el recambio de calcio en el hueso y una reducción del colesterol porque este se empieza a utilizar más. Si yo hago una captación de yodo, esta va a encontrarse tremendamente alta, la captación de yodo, o sea, una gran parte del yodo radioactivo que has consumido es captado por la glándula. Eso se llama captación de yodo alta, con una gammagrafía hipercaptadora de distribución homogénea, es decir, hay una glándula tiroidea que está captando mucho yodo y que está eliminando una gran cantidad de radiación gamma, con lo cual hago la gammagrafía. Y ahí viene el nombre, la gammagrafía. Algo que no les había contado, en el Graves es típico que exista, como les contaba, cronicidad. La captación de yodo es un método que no tenemos aquí en Cusco. Entonces, ¿cómo podemos saber en Cusco si es que un paciente tiene hipertiroidismo o no tiene hipertiroidismo? O sea, si tiene tirotoxicosis con hiper o tirotoxicosis sin hiper. Un detalle importante es la cronicidad. Si tienes un paciente que tiene una tirotoxicosis que pasa de los 4 meses, debe ser crónico. Debe ser crónico. Si tiene anicólisis, cardiomegalia, es crónico. Si tienes oftalmo, de hecho es crónico. Si el bozo es difuso y no doloroso, debe ser crónico. Si tienes más T3 que T4, debe ser un Graves. Debe ser un Graves. Diagnósticos diferenciales de Graves. Típicamente el paciente con Graves es hiperkinético, no sé si se puede confundir con la ansiedad, hiperventila, se puede confundir con EPOC, hay una taquicardia con aumento de la presión sistólica, puede confundirse con un feocromocitoma, por la reducción de peso puede confundirse con una diabetes mellitus, con la menor fuerza muscular puede confundirse con una diabetes mellitus, con un síndrome mieloproliferativo, con trastornos neuromusculares. ¿Cuántos pacientes he visto yo? Estaban consultando en neurología por una gran debilidad muscular hasta que contaron que era un Graves, o cuando hay compromiso hepático. Vean los diagnósticos diferentes. Un paciente cirrótico por el aumento de estrógenos, es típico de cualquier paciente cirrótico, si ustedes lo han visto ya en la gastroenterología, un paciente puede remedar por su taquicardia, por su reducción de peso, puede remedar un Graves. De hecho, un paciente con Graves severo puede hacer también un derrame peritoneal, ascitis, puede haber hepatopatía por Graves. Vean cómo muchos diagnósticos se empiezan a entrelazar.
sistema pertibial. Esto es raro, esto una sola vez lo he visto, no tuve una oportunidad de una foto. Vean, así se hinchan los pies como si tuviera insuficiencia cardíaca, exactamente igual, pero sin fobea. Y no es ortostático, o sea, no baja cuando duermes, no, es permanente, es permanente. Complicaciones del Graves, lo más típico, cardiopatía tirotóxica, vas a hacer insuficiencia cardíaca, osteoporosis, aumentas el recambio óseo, o sea, estás quitándole más calcio al hueso, y la hepatopatía tirotóxica, que debe ser la complicación más frecuente del Graves. También es una complicación de Graves la parálisis periódica hipopotasémica, que puede ser peligrosísimo, ¿no? Y puedes tener un corazón que deja de latir porque le falta potasio. ¿No? A ver, antes de ver esto de los... A ver, vamos a hacer un poquito esa parte. Vean, esta es una gamografía. La gamografía, ¿en qué consiste? Que el paciente toma yodo o le inyectas tecnesio 99 o yodo radioactivo 123 o yodo 131. Esto es captado por la glándula tiroidea. Y si la glándula tiroidea tiene una mayor actividad, va a captar más yodo. Va a captar más yodo. Y yo le hago una gamografía, por ejemplo, a un adenoma tóxico y encuentras esto. Acá, ahí está la gamografía. Acá hay tejido tiroideo, acá también, pero solamente se nota la mayor captación en una sola zona. Estas son las nuevas gamografías a colores, que da prácticamente la misma información. Ahí está. Así, bien caliente, rojo, se ve el nódulo tiroideo. Y el resto del tejido tiroideo, ahí se ve como capta, pero no capta tanto como la zona del nódulo. Este es un adenoma tóxico. Así no se presenta el Graves. En el Graves, mira, acá esta paciente acá, parece que tiene un bocio difuso. Palpas y son diferentes nódulos. Las de la gamografía y encuentras diferentes zonas de captación mayores que otras. Este es un bocio multinodular tóxico. Vean ese nombre, ¿no? Bocio multinodular tóxico. Se reserva ese nombre de tóxico a aquel bocio que produce más hormona tiroidea. Bocio difuso tóxico es el bocio de Graves. Bocio multinodular tóxico es este bocio multinodular que produce más hormona tiroidea. Adenoma tóxico, es el bocio que produce, es un solo adenoma el que me está produciendo la hormona tiroidea. Por si acaso, el adenoma tóxico o el bocio multinodular tóxico también se llaman enfermedad de Plummer. Enfermedad de Plummer, Plummer, enfermedad de Plummer. No tóxico o bocio multinodular tóxico, eso se llama enfermedad de Plummer, por si acaso, donde no existe ataque autoinmune, por si acaso, donde no va a haber exoftalmo, por ejemplo. Yo les hago una pregunta a todos ustedes, ahora sí, para terminar. ¿En el Hashimoto habrá exoftalmo? ¿En el Hashimoto habrá exoftalmo? Les dejo la pregunta para la próxima clase. Con esto voy a empezar Adriana, ¿me haces acordar? Sí, Adriana. Adriana está durmiendo, ¿no? ¿O no entró a clases? Ah, no entró a clases. Bueno. Chicos, díganle a Adriana que me haga recordar esto. A ver, le voy a indicar a alguien más. Yosmara, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Ya, Yosmara, me haces recordar tú, ¿ya? Para el siguiente viernes, esa pregunta. ¿Y el Hashimoto tendrá exoftalmo? Es fácil responder a la pregunta revisando el libro. Yo quiero que la revisen, yo quiero que respondan a la pregunta deduciendo, pensando. Ya, muchachos. Eso es todo por hoy. Con el grupo de rotación nos vemos en media hora, un poquito más. Nada. Hasta el siguiente viernes, muchachos. ¿Ya? Estudien, por favor, que en el curso no están ustedes nada bien. Ya, muchachos, voy a dejar de grabar y me despido de ustedes. Hasta el siguiente viernes con todo, con casi todos. Chao, chicos. Ya, gracias, doctor. Gracias. Chao, muchachos. Chao, chao, chao.